van a conformar la unión del sistema posterior y anterior a través del polígono de Willis. Recordemos que del nacimiento habitual, de donde vienen las carótidas, ¿sí? Lo que es el callado de la aorta, ¿sí? Del tronco brachiocefálico del lado derecho, directamente del callado de la aorta al del lado izquierdo, para luego dirigirse hacia arriba, pero antes no nos olvidemos también el nacimiento de la vertebral, ¿sí? Tanto izquierda a derecha, principalmente lo que es la subclavia, izquierda y derecha respectivamente, para dirigirse hacia arriba, dividirse la carótida común en carótida interna y externa. La carótida interna va a entrar al cráneo, mientras que la vertebral, a través de los agujeros foraminales o agujeros arteriales de la columna vertebral cervical, luego de salir se va a unir y se va a conformar lo que es la arteria basilar hacia atrás, ¿sí? Para luego dividirse y para ir conformando el polígono de Willis, que ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante. Este es un estudio de resonancia donde se llama TOF y sirve para visualizar principalmente la parte arterial. ¿Sí? Por tomografía también es muy bueno, pero por reso también se puede ver. Con respecto al sistema anterior que estuvimos hablando, ¿sí? Va a dividirse la carótida interna, que van a conformar principalmente el sistema anterior, a través de la cerebral anterior, media, coroidea, y la comunicante posterior, que ahora lo vamos a ir chusmeando. Pero antes recordemos que una porción de la carótida tiene un recorrido óseo dentro de la base del cráneo, específicamente del linfenoides, entrando por ahí y conformando parte del seno cavernoso. Una lesión en el seno cavernoso, que ahora voy a ver algún ejemplo, les voy a mostrar, van a ver que nos va a ayudar en la orientación de alguna lesión. Si vemos en este esquema también, vemos su recorrido dentro de lo que es la porción ósea, por eso tan importante las lesiones de base de cráneo que tan frecuente vemos en los hospitales públicos, en los muchachos que andan sin casco. Con respecto al sistema posterior, dijimos que la arteria basilar, antes en su unión de las arterias vertebrales, va a ser un solo tronco, relacionándose hacia atrás con la protuberancia, ¿sí? Con el tronco encefálico, emitiendo algunas ramas pontinas, ¿sí? O cerebelosas también inferior y superior, antes de su división en la cerebral posterior. En este esquema, de este dibujito, podemos ver los dos sistemas, anterior y posterior, cómo están en su viaje dentro del cráneo, lo que es la vertebral de un solo lado, cómo está atravesando los agujeros vertebrales, como así también la arteria carótida interna, recorriendo la porción petrosa, ¿sí? Y luego para dirigirse hacia arriba y emitir el primer ramo, que es el oftálmico, y después sus divisiones de la cerebral media y lo que dijimos recién. En este dibujo, en esta representación de 3D, que es una tomografía, una angiotomografía, podemos ver las arterias vertebrales en su recorrido dentro de los agujeros arteriales, ovales, como también lo pueden encontrar diferentes nombres, recorriendo la columna vertebral. Muy importante, un estudio muy importante nuestro que siempre hacemos es, en este caso, cuando hay alguna lesión a nivel cervical por un politrauma, ver que esto no esté roto, y por eso también la importancia de la protección cuando les toque algún día estar ya trabajando en la guardia de emergencia o en la ambulancia, la importancia de la inmovilización del cuello. Una de las tantas cosas, además de la lesión nerviosa que puede tener el paciente, es vascular. Por eso hay que cuidar de no mover el cuello del paciente en un accidente de politrauma, ¿no? Ok, en esta imagen, que es una tomografía corte axial, vean que tiene contraste endovenoso, está bien hiperdensa las estructuras vasculares. Vamos a ir viendo cómo a través de la angiografía podemos ir reconociendo algunas estructuras, como es el tronco brachiocefálico, también podemos ver la arteria carótida común del lado izquierdo, y en su recorrido dentro del cuello, si recordamos algunos espacios del cuello, ¿sí? El espacio vascular compartido con la yugular. Vean cómo se va dirigiendo hacia arriba, relacionándose también las carótidas con esta glandulita que se llama glándula tiroides y las vertebrales hacia atrás, que no están tan bien pintadas en este estudio, pero es por una cuestión técnica más que nada. Pero si encontramos una lesión en un ejemplo
óseo a nivel de la columna vertebral, hay que sospechar de que no estén rotas esto. ¿Y cómo que no estén rotas la arteria vertebral? En un estudio como este, vamos a ver que el contraste no solamente va a estar dentro de la arteria, sino cuando estamos en esta fase se va a empezar a volcar y bueno, ahí asociado a la clínica del paciente, vamos a corroborar que hay fuga de contraste y decimos, bueno, está rota la arteria, ¿no? Pero para ese estado el paciente va a estar muy mal. A medida que vamos subiendo, ya casi llegando a la base del cráneo, vemos como la carótida interna ya va entrando en el último espacio, en la parte más superior del cuello, para luego entrar en el cráneo a través del agujero carotídeo, recorrer en su porción ósea petrosa, ¿sí? Para dirigirse en forma de S itálica, lo pueden leer, y luego emitir los primeros ramos antes de su recorrido dentro del seno cavernoso, ¿sí? Ahora después vamos a ver una patología de un paciente que vimos, cómo afecta esta región. Y su recorrido, fíjense acá que se ve muy apagado, ¿sí? A mí me gustaría que esté más pintada esta arteria, pero sí podemos decir que está la arteria basilar. Un ejemplo de esta imagen que no tenga estas reseñas, bueno, marcame más o menos dónde estaría la arteria basilar en esta imagen. Y ustedes, bueno, sí, si me ponen que estamos acá atrás, occipital, y bueno, sí va a estar mal. Recuerden los reparos anatómicos como para ubicarse anatómicamente y poder encontrarlo. En este estudio volvemos también a una resonancia, también podemos identificar estas estructuras, como dijimos, la carótida y las vertebrales más por fuera, para después conformar la basilar. Ven que no es exactamente como estamos acostumbrados a ver el libro, pero bueno, podemos ubicarnos, ¿sí? La carótida interna en su recorrido dentro de la base del cráneo, y también las vertebrales recorriendo la porción ósea de las mismas, conformando la basilar, como lo podemos ver en la imagen. Una de estas lindas imágenes que siempre me gusta mostrarles es la conformación del polígono de Willis. Luego de su división, la carótida interna va a emitir la cerebral media, y a través de la cerebral media tenemos la cerebral anterior y la comunicante anterior. Zonas muy importantes porque también son de las más frecuentes donde hay aneurismas. Por eso cuando a veces vemos una tomografía que está lleno de sangre del paciente, vamos a buscar esta región que no tenga fuga de contraste. Una de los porcentajes más frecuentes que tenga en la comunicante anterior. También tenemos la comunicante posterior, que luego se va a unir con el sistema posterior a través de la cerebral posterior, que van a hacer a través de la basilar. Estamos yendo al revés, ¿sí? La basilar y la basilar más abajo, conformada por la unión de las vertebrales izquierda y derecha respectivamente. El polígono de Willis, recordemos su relación principalmente con algunas estructuras de la base del cerebro, como el quiasma óptico también, y parte del tronco encefálico en la basilar, principalmente con el puente, ¿sí? Con la protuberancia. Acá lo vemos un poco mejor a lo que estábamos hablando. ¿Sí? Fíjense cómo se va relacionando ya con la base del cráneo en sí. Fíjense cómo acá se le sacó el tronco encefálico para ver el recorrido de lo que es la basilar y cómo se relaciona con la porción occipital, ¿sí? Uno de los ramos también que emite la arteria basilar es las arterias rectas o las arterias pontinas o las cerebrales superiores e inferiores, las cerebrales, perdón. Y vemos también cómo ya las arterias cerebrales medias empiezan a relacionarse y emitir ramos muy importantes para la base de lo que es el cerebro y los núcleos de la base que van a irrigar principalmente, y que ahora vamos a ver las zonas que irrigan normalmente. Esto también es uno de los mejores estudios de resonancia, que también sirve para una angioresonancia, y donde podemos identificar las diferentes estructuras del polígono de Willis, como la cerebral media derecha e izquierda. Vemos cómo emite ramos que derivan de la carótida interna en su recorrido dentro del seno carotídeo y su porción petrosa. También vemos las cerebrales anteriores con la comunicante. Hay veces que hay variaciones en donde no están unidas, es frecuente encontrarlo, así como también las cerebrales posteriores. Hay veces, como en este caso, que no están presentes, y es una variante normal. Pero puede pasar que digan, pucha, falta, y es normal a veces. Esto es lo que yo les quería mostrar para que vayan cerrando de las lesiones que habíamos visto de
en las clases posteriores, como en el ACV, el núcleo de la base está irrigado por las lentículos striadas. Son una zona muy vascularizada, por eso en los pacientes que tienen esa patología es muy frecuente ver zonas de hipodensidades en esa región, como utilizamos en las imágenes de la clase anterior para ubicarnos anatómicamente, ¿no? En esta resonancia, que es de Limayos, esto está bárbaro, fíjense las regiones donde van a irrigar principalmente la arteria cerebral media, ¿sí? Fíjense en esta región, principalmente los núcleos de la base también, un poco por delante la cerebral anterior en verde, y la cerebral posterior por detrás. Después les voy a hacer un dibujo como para que tengan una mnemotecnia de cómo es la vascularización, que lo tienen que usar en realidad con los límites de lo que es la base del cráneo, ¿sí? Es como una proyección en forma didáctica de las zonas donde van a estar irrigadas. También las arterias cerebelares, superior e inferior, que van a irrigar el cerebelo propiamente dicho. Es muy lindo, si pueden acceder a Limayos van a ver que está bárbaro. Este también es uno de los que los compartí, lo tienen también en la biblioteca, que viene en el Moller, ¿sí? Es muy interesante, aprovechen a verlo. Y esto es lo que yo les decía, si nosotros seguimos didácticamente lo que es la base del cráneo, el límite de lo que es la fosa anterior, media y posterior, podemos hacer una división aproximada de lo que es los sectores de irrigación, cerebral media por atrás, anterior y posterior por detrás. Bien básico, esto los puede ayudar a orientarse cómo sería normalmente la irrigación del cerebro. Y uno de los ejemplos que estábamos viendo. ¿Quién se anima a hablar? ¿Qué tipo de estudio? ¿Resonancia, tomo, corte? ¿Qué porción estamos estudiando? ¿Qué les parece? Bien, es una tomografía completa, corte axial de cráneo, Bien, ventana de pared. perfecto. ¿Hay algo que te llame la atención? Y si no, yo empiezo al revés. Si no a nadie le llama la atención, yo lo ayudo un poco. Tiren, Puede aprovechen a ser de que equivocarse. haya hacia interior, bueno, hacia más interior, en el interno, hay como una proyección, no, no es una proyección, sí, una porción del ventrículo que es como mucho, está más iluminada, sería en este caso hiperintenso. Acordate que estamos hablando de tomo. Entonces, si hablamos de tomo, si Hiperdenso. es hiperdenso o hipodenso. No es tan así, pero yo pensé que te ibas a orientar un poquito con los ventrículos, está bien, pero era muy fino. Digo, mirá vos, qué bien, lo vio. Yo no lo había visto cuando lo informé, digo, pero está bien. No hay densidades que eso te llame la atención, hiperdensidades, sino hipo. Fíjense, recuerden, yo siempre, como les digo, no es necesario que sepan todas las patologías, pero hagan una línea imaginaria que divida en dos. Del lado derecho tengo lo mismo que del lado izquierdo, sí, esto lo tengo, esto no, esto sí, esto no lo tengo, de este lado no lo tengo. Esta área hipodensa, ¿sí? ¿En qué porción anatómica puede estar afectando? ¿Qué es lo que a mí, al paciente le puede estar afectando si nosotros estudiamos la conformación interna en la clase pasada? ¿Qué áreas puede estar afectado, perdón? Eso Puede, puede ser la materia blanca, la zona oval de Usen, Sustancia blanca y un poquito de sustancia gris también. Principalmente, ¿qué núcleo de la base de esa región? el tálamo. ¿El Recuerden, lentiforme no sería? exacto, el lenticular, lentiforme, el tálamo, dijo el compañero, analicemos por qué no puede ser el tálamo. Recordemos que el tálamo está en una zona más medial, conformando las paredes externas del tercer ventrículo, ¿sí? Estaría en esta región, la región talámica. Región talámica, caudado, ¿sí? Más arriba, y por fuera sigue el lenticular del lado derecho y lenticular del lado izquierdo, pero no está completo, ¿sí? Tiene un área de hipodensidad. Esa área de hipodensidad, no es necesario que sepan qué patología, les vuelvo a repetir, es una ACV del lado izquierdo, es un proceso vascular isquémico agudo, la ACV, que está afectando el núcleo lenticular izquierdo y la cápsula extrema, el antemuro, cosas que recuerdan el átomo, no las podemos ver tan lindo,
como la rezo, pero fíjense cómo lo podemos identificar, acompañado de la clínica del paciente, ¿no? Adormecimiento de la cara, del todo del lado, contralateral, ¿sí? Eso es lo que quería que observen. Y lo que pasaba en este paciente es que tiene esto, ¿sí? Una arteria cerebral media, fíjense, está hiperdensa y no tiene contraste. Entonces, si hay una hiperdensidad, tiene un trombo dentro de la arteria, ¿sí? Eso es lo que le produce esa hipodensidad al paciente, ¿ok? Pero fíjense cómo usamos la anatomía. No es necesario que usted diga nada, el signo de la cuerda, eso es para cuando hagamos la especialidad alguna vez. Pero sí, fíjense cómo podemos identificar, bien, está recontra hiperdensa la arteria cerebral media, y no estoy diciendo la basilar ni nada, porque me estoy ubicando anatómicamente. Sí, fíjense que va desde la región medial hacia afuera, se mete en la región insular, para después emitir sus ramos más periféricos o corticales. ¿Sí? Igual está todo hiperdenso, con un trombo dentro. Entonces, eso es lo que manifestaba el paciente. Acá yo les mostraba para que tengan una idea, no es necesario que lo tenga, pero sí que alguna vez digan, lo vi, las áreas donde frecuentemente nosotros podemos encontrar para tener como, para romper el hielo de hablar de anatomía, fíjense, las áreas más frecuentes donde puede haber aneurisma en el polígono de Willis, ¿sí? Más frecuente es la comunicante anterior. Y a veces nosotros encontramos estas cosas, ¿no? Que son sangrados intraparenquimatosos. Lo que podemos usar nosotros de esto, de decirle, bueno, esto es un sangrado, ¿qué áreas del cerebro pueden estar afectadas? O conmigo, ¿no? Principalmente, yo no me gusta mucho de que, está bien, como siempre les digo, sirve estudiar de memoria, pero razonemos al revés. Imagínense que ese hematoma está afectando qué áreas del cerebro, ¿qué les parece? Y básicamente está afectando lo que es el lóbulo frontal, Sí, y no me puedo ubicar si estaría afectando también el lenticular. y sí, también puede ser. Y fíjense cómo se empiezan a dilatar, ¿sí? Los ventrículos. Esto está produciendo una obstrucción, tiene sangre en el tercer ventrículo, cuarto, tiene sangre por todos lados. Y después sí, obviamente, ya va a tener el paciente muchas clínicas, como está todo el lado contralateral, pero en este grado de hemorragia ya se está haciendo más generalizado los síntomas, el paciente no te va a responder, le hablas. Es Profe, muy... ¿también Sí, estaría afectado el lóbulo temporal, no? ¿O es en muy parte, bajo? habría que chusmearlo en forma dinámica, pero en esta imagen que tenemos está un poquito más alejado de lo normal, pero podría ser que también esté afectado. Sí, fíjense cómo anatómicamente puede afectar todas las zonas que estuvimos hablando. Sí, está afectado la porción de la sustancia blanca, la sustancia gris del lóbulo frontal derecho. Me quedan dudas del parietal, así como yo hablaría. ¿Sí? Me estoy diciendo como yo quisiera escuchar a ustedes. Más que nada anatómicamente, ¿no? Dejen de lado que hay un hematoma o qué tipo de patología, pero es como la forma que les utilizaría a ustedes para hablar. Fíjense en esta región, acá hay un aneurisma. Si yo les pregunto, ¿en qué porción arterial me está afectando? ¿Qué parte de la arteria? ¿La basilar? No, la No, basilar no, porque es posterior. Exactamente, buen razonamiento. Entonces, si intentamos ubicarnos anatómicamente en este estudio que no es muy bonito, ¿qué región vascular arterial está afectada? ¿Dónde está ese aneurisma? Si yo te digo, ubicame ahí. ¿No es la misma que la anterior, la cerebral media? Es la cerebral media, que izquierda, derecha, eh, Derecha. de hecho. derecha. Exacto. ¿Sí? Fíjense cómo con una pequeña patología podemos hablar de anatomía. Y aprovechamos viendo cómo sigue la cerebral media, porque también la cerebral tiene sus porciones, M1, M2, M3 y M4, cuando ya están más bien corticales. M3, M4 corticales. M1, M2 ya en su región, en su recorrido silviano insular. E intraparenquimatoso también, con su ramo intraparenquimatoso. Con respecto al sistema venoso, voy bastante rápido con esto porque seguramente ustedes ya lo van a chusmear sentados tranqui en casa. Recordemos los senos más importantes, sagital superior, sagital inferior, y el seno transverso que va a unir a ambos para luego, en conjunto con los senos transversos,
ya drenar toda la porción venosa de esa región y dirigirse a lo que es el seno sigmoideo para después salir de la base del cráneo con las yugulares. Fíjense que también son repliegues, ¿sí?, de la dura madre, donde va a permitir su circulación sanguínea, venosa principalmente, como así también en uno de los grandes repliegues que es el seno cavernoso, pero que tiene la particularidad de estar recorrido por la arteria y por algunos pares craneales que ya vamos a ir chusmeando. Este es un corte coronal para que tengan una idea de cómo lo podemos ver en el longitudinal superior, el seno recto y por fuera los transversos, izquierdo y derecho. Bien. Fíjense en la vena de Galeno, que es una extensión del seno recto. Es una de las zonas también frecuentes de lesión, de encontrar así como los aneurismas en la comunicante anterior, bueno, en la porción venosa, en la vena de Galeno. También podemos ver cómo están conformados el seno cavernoso, más en su relación con lo que es el hueso esfenoidal y en la porción de la región media del piso medio de la base del cráneo. Este es un porcentaje de las regiones donde más frecuente vamos a encontrar algunas trombosis, más que nada lo utilizo para ver en forma dinámica cómo es la distribución de los senos superior o longitudinal superior y el inferior con la vena de Galeno, el seno recto, transversos y el seno sigmoideo para después en las venas yugulares transformarse. Y con respecto al seno cavernoso, es una zona muy interesante porque acá pasan muchas cosas en el hueso esfenoidal. Y fíjense en la relación con la porción de la carótida interna en su viaje a la conformación de lo que es el polígono de Willis. Y hay una porción de la carótida que está recorriendo el seno cavernoso, una porción más baja, más inferior. Imagínense que esto es un corte coronal, acá podemos ver la silla turca con la glándula hipófisis. Fíjense también cómo dentro del seno podemos encontrar los pares craneales, el 3 por encima, el cuarto, ¿sí?, una porción oftálmica del quinto, y un poco más debajo que es la porción maxilar. El sexto, que va a estar en... Pensé que era un video grabado. ¿Cómo? ¿Perdón? No, se me activó el. Pensé que era. Se me activó el audio. Perdón, no pasa nada. Y lo vamos a intentar ubicar con la tomo, que hay un pacientito que hemos visto hace un tiempito y es muy interesante. Yo les quería mostrar en una de estas imágenes, que son de algunos artículos, cómo es las porciones que tenemos de la carótida interna dentro de la porción petrosa y en su recorrido dentro del seno cavernoso con la relación de los pares craneales que estábamos observando hace un ratito. Esto es un corte coronal y este es un corte longitudinal, ¿sí? Fíjense la relación de las mismas. Y acá sí, esto era uno de los pacientes que le comentaba, ¿sí? El paciente tenía, a ver, fíjense si lo pueden ver, 75 años, que derivaba del Heller. Profe, creo Sí, que no se está viendo la imagen que quedó en ¿no lo la están pudiendo diapositiva de los ver? pares craneales. No, porque primero quiero charlar de esto, o sea, de la clínica del paciente, y ahí les voy a mostrar. Querían descartar una lesión ocupante de espacio, tenía una lesión en la nariz derecha, esto no es más que nada, pero al paciente se le caía el párpado, ¿sí? Y eso es lo que nosotros empezamos a sospechar. Bueno, vamos a buscar las lesiones acá. Sí, fíjense este paciente donde tenía la lesión, en el seno cavernoso del lado derecho. Fíjense, esta lesión estaba, no es necesario qué tipo de lesión la sepan, o sea, tenía un schwannoma, se llama. Y bueno, esa lesión estaba comprimiendo todas las estructuras que conforman el seno cavernoso del lado derecho, apretando la parte del oculomotor, del troclear. Entonces, todas esas clínicas se manifestaban en el paciente, se le caía el párpado, no podía levantar el párpado, no podía mover el ojo del lado como lateral, ¿sí? Y bueno, en la tomo, a diferencia de la reso se ve muy bonito. Fíjense en la tomografía, en el sin contraste, ya veíamos que había algo raro dentro del lado derecho, y con el contraste endovenoso veíamos su realce, y en este caso que son de ventana de parénquima, ¿no? A diferencia de lo que es la ventana ósea. Fíjense, aprovechando esto para repasar la clase posterior y una de las primeras clases de tomo, cómo reconocer si veo muy bien el hueso, a diferencia de esta imagen, que lo alcanzo a ver al hueso, pero no tan bien definido como con esto. Cuando ustedes me dirán cómo me doy cuenta si es un filtro parenquimatoso u óseo. Bueno,
Este es el ejemplo claro, ¿no? Fíjense cómo hasta veo las porciones aireadas de lo que son las celdillas mastoideas. Pero bueno, la lesión estaba tan grande que también generó erosión ósea en la porción del hueso esfenoidal y compresión de la carótida interna. Fíjense, con el contraste endovenoso la estaba desplazando. Lo mismo. Si les toca una imagen parecida a esta, bueno, tiene una lesión. Sí, ¿dónde está ubicada? Es un ejemplo, ¿no? Puede ser como para romper el hielo. ¿Dónde está ubicada? ¿Qué porción anatómica? Y en tal lado. ¿Y qué te parece que puede llegar a estar afectado? Porque fíjate, acá vemos una estructura, que es la carótida interna, y de este lado también se ve, pero apretada. ¿Qué porción les parece que está afectada? Bueno, ahí charlan, y me parece que puede llegar a ser el seno cavernoso al lado derecho. Bueno, y en el seno cavernoso al lado derecho hay algunas estructuras venosas, arteriales, además más de las que ya estuvimos hablando, o también puede haber nerviosa. Sí, puede haber nerviosa. ¿Qué porciones? Los pares craneales, esto, el otro. ¿Se entienden? Más o menos cómo podría llegar a ser un examen partiendo con una lesión como esta. Otra de las cosas que también tienen que tener en cuenta, como es la conformación tanto de la porción venosa y la generación del líquido, la reabsorción de lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Se da a través de estas granulaciones y que van a entrar a los senos rectos, por ejemplo, longitudinal, como en este ejemplo, cómo se van a filtrar los mismos. Por eso decimos, bueno, hay producción Esas de no son eritrocitos. las, Sí, perdón, profe, decimos. ¿no? Esas no son las de Piacini, Paccioni. Paccioni, exactamente. Son las granulaciones que a veces, si nos agarra apurado y no nos acordamos de estas granulaciones, lo digo como especialista, nos recordamos de estas porciones anatómicas, a veces podemos decir, y ahí no está pintando el contraste, porque a veces nosotros tenemos que descartar que no haya una trombosis en la porción venosa. Sí, si razonan conmigo, hay que descartar en un paciente que tenga una trombosis en el seno longitudinal superior. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que encontraríamos si hay una trombosis? Si pasamos contraste, que el contraste no pinte el seno que nosotros queremos, que sospechamos que esté tapado. ¿Ok? Pero bueno, estas granulaciones también pueden generar un defecto de relleno. ¿Entienden? Por eso es muy importante saber que anatómicamente existen, porque pueden decir, tiene un trombo que no está contrastando esa región, y en realidad son las granulaciones de Paccioni normales, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta. Vieron la base de la anatomía, cómo sirve también para la parte diagnóstica, que a veces, yo digo, hasta hay veces colegas que pueden olvidarse de estas cosas y bueno, llaman la atención, ¿no? Pero bueno, sepan que existen, están dentro de los senos y ayudan para poder filtrar el líquido cefalorraquídeo. Por eso si también hay un trauma o hay una lesión parenquimatosa en un politrauma, puede ser que la sangre del parénquima se haya filtrado y se mete en los senos, o a veces se rompen los senos y se mete al revés, dentro del espacio subaracnoideo. Con respecto a las venas, yo se los voy más o menos simplificando. De las venas cerebrales tenés ascendentes internas y externas, ambas en el seno longitudinal superior, y lo que son las silvianas superficiales y profundas en el seno cavernoso y recto respectivamente. Con respecto a las profundas, drenan en los más profundos del sistema venoso, que es la de Galeno, y un poco en los senos rectos también. ¿Sí? En este ejemplo de las que son venas externas del cerebro. Y pueden encontrar como recta también a la de Trolan y la de la B, que es la más externa, que va a terminar en los senos transversos. Y la superficial media, que se va a permitir unirse a las anteriores para drenar hacia adelante en el seno longitudinal o en conjunto con la de la B y Trolan en los senos transversos. O en la longitudinal superior también la de Trolan, ¿no? Esto es la porción interna más que nada, de las ramas internas. Este dibujito es medio feo, me lo saqué del libro que es muy bonito, del Snell, si alguno lo conoce, es muy lindo libro. Fíjense la irrigación de cómo de las venas internas
van a terminar en el longitudinal superior y en la porción más profunda, en el seno recto, en el seno longitudinal inferior, en la de Galeno. Acá un ejemplo de la vena de Galeno, en este dibujito tan bonito, que es de unos artículos que al final también les dejo para que chusmen. Fíjense también cómo las porciones venosas están drenando de los senos sigmoideos, de lo que son los del tronco encefálico también. Y los sectores de drenaje venoso también casi son similares a los arteriales. Fíjense las regiones anteriores, donde van a terminar en los senos sagitales. Yo se los dividí en colores. Y con respecto a la central de la vena de Galeno, en el seno recto, la vena de la B, y como habíamos charlado anteriormente, el seno transverso, en el polo temporal posterior y los lóbulos parietales también. Y en violeta, como podemos observar, hacia los senos cavernosos, que drenan las áreas perisilianas, así que es un poco más profunda. También podemos encontrar patologías que obstruyan, como les dije, algún trombo que puede afectar. Clínicamente se da frecuentemente en las mujeres, principalmente por los anticonceptivos orales, que por ahí toman mucho tiempo y pueden generar algunos trombos, no solamente en el resto del sistema venoso del cuerpo, pero a veces también podemos encontrar en las mujeres jóvenes que tienen alguna trombosis a nivel cerebral. Fíjense, era el ejemplo que yo les mostraba hace un ratito. Fíjense los dos estudios, tenemos tomografías, un corte sagital y un corte axial. Fíjense en el corte sagital, cómo están pintadas todas las porciones venosas, están mezcladas un poco las arteriales también, ¿sí? Es muy técnico el tema si queremos hacer una angio o ver la porción venosa de la irrigación cerebral. Es muy importante, ya si alguna vez, como siempre los invito, andan rotando acá, vamos a ver las diferentes fases de arteriales, venosas, que me da un poco más de tiempo a explicarle y no ir volando como acá. Pero bueno, fíjense en la tomografía sin contraste, sospechamos que un paciente tenga una trombosis, ¿en dónde? Fíjense. El seno venoso sagital. Fíjense que acá está remarcado, ¿no? Puede ser el sagital superior o inferior. ¿Qué te parece en esta región? Y a mí me parecería que sería el inferior. Exactamente, está perfecto tu razonamiento. Ya lo vamos a analizar nuevamente, pero ¿por qué lo veo tan denso si no tiene contraste esta imagen? Fíjense, yo les cuento, el trombo, o sea, la coagulación de la sangre en tomografía se ve recontradensa. Entonces, si yo veo así, y bueno, sí, más la clínica del paciente, sospechamos de que existe una trombosis. Entonces le hacemos contraste en ambos lados, porque acá no hay en este caso contraste, es sin contraste, el seno recto y la confluencia de los senos, fíjense como también está densa. Entonces, cuando le hacemos el estudio con contraste, no solamente el seno recto, fíjense que falta acá. Acá está pintado el longitudinal superior, se interrumpió también, así como también el seno recto. Fíjense, el seno longitudinal pintó, está drenando a través de otras vías, como la de las venas internas en otro sistema, porque obviamente pintó, obviamente. Está llegando la sangre, pero el seno recto está ausente. Porque, con referencia a esta imagen, como dijo el compañero, hay un trombo en esta región que hace que no se pinte. Eso es el trabajo que nosotros hacemos y cómo nos ubicamos anatómicamente. Ya una vez cuando ustedes terminen, sean médicos, y si les gustaría hacer la especialidad, van a unir la parte anatómica con la clínica, porque yo no voy a hacer, como les repito siempre, no hacemos estudio a dedo, vení que te hacemos un estudio. Va con un estudio, va con un pedido médico y con un diagnóstico presuntivo. Entonces nosotros nos orientamos ya en esto. Una mujer, 26 años, con antecedentes que toma hace, no sé, 10 años anticonceptivos orales, y bueno, sí vamos a buscar una trombosis. Ahora, la trombosis, sabemos que no pintó esta región. Sería al revés la pregunta así, como de examen. Si tiene una trombosis, que no es necesariamente que ustedes sepan cómo se la generó, o que no la vean. Acá hay un seno que no está pintado. ¿Cuál te parece que es el que está ausente acá? Y ahí ustedes, ¿qué responderían? El seno venoso era un nombre propio. El seno recto es el más simple de todos, ¿sí? Porque es el que comunica
la de Galeno que se ve acá, con la confluencia del seno de lo que es el seno longitudinal inferior, y el transverso que acá, bueno, no lo podemos ver porque es un corte sagital. Esa es la idea. Profe, ¿qué tan complicado se puede volver ¿Un un examen? taponamiento así? Ah, No, no. no, no, no. No, esto, a ver, hay muchas medicaciones, y es como te digo, la paciente va a venir con una cefalea inmensa, y hay fases de trombosis, ¿no? Si justo la agarramos donde está tapada, le van a dar una medicación para que se destapen esas porciones venosas que son anticoagulantes en primer lugar, ¿no? Y ver que no prosiga, porque si siguen tapadas las venas, es como imagínense, nosotros estamos llenando un tanque y hay una canilla debajo que está abierta, entonces lo llenamos y se va vaciando también el tanque, pero si cerramos la canilla de abajo y le estamos mandando agua, en un momento el tanque va a rebalsar de agua, que es lo que pasaría en este caso. La sangre arterial está llegando, pero no puede volver a través de los senos. Entonces se puede producir una hemorragia intracerebral o un edema por la ruptura de algún vaso, o si justo tenía un aneurisma y la semejante presión, tú puede romper el vaso y se genera esa hemorragia intracerebral. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Pobre para la paciente, pero bueno, nosotros buscamos estas cosas y cuando las encontramos, bueno, no. Académicamente nos gusta encontrar esto. Con respecto a la región posterior, lo mismo. Fíjense en este corte axial de tomografía, fíjense cómo sin contraste ya se ve denso, cuando normalmente no se tendría que ver así. Entonces se llama un seno denso el signo, y como punto de partida nosotros podemos utilizar eso. Bueno, en la porción venosa, ¿te acordás de la irrigación venosa? En esta patología que tiene una trombosis, en este caso, ¿qué porción del seno estaría tapada? Y aparentemente, si nosotros nos ubicamos en el corte, puede llegar a ser la porción del longitudinal inferior que está en su recorrido hacia la confluencia de los senos o la confluencia de los senos propiamente dicha, ¿no? Eso es lo que ustedes tendrían que ubicarse anatómicamente, más que nada. La imagen de abajo, fíjense como una densidad. No es importante nuevamente que lo sepan exactamente, pero se los cuento. Pueden trombosarse también esas venas más pequeñas, la superficial, y se ven así, como unas densidades, en este caso, que del otro lado no lo veo. Acompañado, fíjense anatómicamente, analicemos también la configuración externa, que seguramente lo vieron con Maya, que hay algunos surcos. Acá los surcos no están, se borraron, porque esto genera edema, genera inflamación en el cerebro, y hace que los surcos empiecen a borrarse. Miren todo lo que podemos analizar. Uno de los ejemplos también, cuando nosotros le pasamos contraste, fíjense que tiene un defecto de relleno, no se llenó normalmente ese seno. Con la irrigación medular todavía no me acuerdo si ustedes habían visto la porción de la médula ya. Nada, aún. No, ¿La profe. configuración externa o la De irrigación? médula, externa e interna. Sí, ya lo vimos. Bien, perfecto. Con respecto a la irrigación, eso más que nada voy a ir bastante rápido entonces, la espinal anterior y las posteriores, que fíjense que van a emitir ramos tanto de lo que es de las vertebrales, ¿sí? Del lado derecho e izquierdo, y van a seguir hacia abajo con respecto a las posteriores, que van a emitir ramos también dentro de la médula. Fíjense, la irrigación también espinal anterior, cómo va a irrigar las porciones de las hasta anteriores como posteriores de la sustancia gris de la médula. Un ejemplo para que vean también del Limayos, fíjense cómo también van a ir emitiendo algunos ramos la propia carótida, la aorta, sí, tanto torácica como abdominal, algunos ramos para el saco dural. Y en esta imagen también va a recibir algunos ramos arteriales de las que son las intercostales, ¿sí? Que van a entrar dentro a través del foramen oval que tiene las uniones entre ambas vértebras, o radicular también lo pueden leer, cómo van a emitir ramos inferiores hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Para después conformar en este caso como es las espinales anteriores. Fíjense si cortamos la médula, cómo vemos las porciones radiculares de las arterias, cómo van a emitir ramos hacia arriba y hacia abajo, como les dije, pero también
ramos para la porción de la sustancia gris, emitiendo estos pequeños ramitos. Ya con la toma de imágenes esto es muy difícil de observarlo, pero no imposible. Y la irrigación venosa también, así como estaba entrando la sangre arterial, también tiene que salir a través de los plexos piales que pueden leer que existen, ¿sí? Cómo van a salir a través de las venas intervertebrales para después drenarse en el sistema venoso. Fíjense que acá nosotros también podemos encontrar patologías, ya cuando lo estudien más adelante, algunas presencias de hernias pueden generar compresiones en esta región y ahí recién poder verlo patológicamente la parte vascular dilatada, ¿no? Algunos ejemplos también de los espacios también subaracnoideos. Recuerden que también está envuelto por parte de la meninge, cómo van a ir drenando para las porciones venosas de los ácigos de ambos lados, ¿sí? Ácigos y hemiácigos de esta región. Y ambas conformaciones, arterial y venosa, fíjense cómo van compartiendo estos espacios, ambas estructuras vasculares, en la irrigación de lo que es la médula. Podemos encontrar también a veces, muy importante nosotros, cuando se hace una punción lumbar, por eso nosotros lo hacemos generalmente entre L3, L4 hacia abajo, para no pinchar la médula, porque podemos dañarla y generar un sangrado, o a veces en el politrauma, podemos encontrar también sangre en el espacio subaracnoideo en la columna. Y con la vena ácido y hemiácigos, recuerden a grosso modo de la de ácido mayor cómo va a terminar en la cava superior, mientras que en la contralateral, la hemiácigos puede terminar un poco más por encima en el tronco brachiocefálico. Pueden haber algunas variantes que pueden terminar a través de la ácido mayor, que puede ser normal también, no hay que asustarse. Estas son angiografías, ¿sí? Entran con una aguja, con un catéter para poder mandar contraste dentro de la arteria o la porción venosa, y podemos ver cómo de esa forma sí podemos estudiar la arteria. Ya con el estudio de tomo y rezo es un poquito más difícil, pero sí la podemos ubicar anatómicamente. Fíjense en este ejemplo de tomo, cómo justo la podemos identificar por alguna compresión más inferior que tiene el paciente, porque si no es muy difícil identificar. Estos son algunos de los datos que les estaba comentando de los artículos para que después los chusmeen. Se los voy a dejar ahí. Y bueno, antes de pasar, que quería... Aquí. De lo que nos faltaba ver, que es un poquito del cerebelo y también de las pares craneales. Recuerden que el cerebelo va a conformar la porción más inferior o más posterior del piso de lo que es el cráneo, ¿sí? Y fíjense seguramente, como ya estuvieron chusmeando en la clase, en la disposición de la folia cerebelosa, a diferencia con la corteza del cerebro, ¿sí? La sustancia gris va a tener la misma distribución que la del cerebro, ¿sí? La sustancia gris más periférico, mientras que la sustancia blanca más central, y podemos encontrar algunos núcleos también de sustancia gris dentro del cerebelo. Esta imagen es de NET, recuerden que también se las dejé en la biblioteca en forma digitalizada para que lo chusmeen. Esto lo saqué ahí del NET para tener una idea de lo que son la conformación interna y las fisuras que van a dividir el lóbulo, ¿sí? Tenemos el lóbulo anterior, la fisura primaria o longitudinal superior, lo pueden encontrar también, que va a dividir lo que es el lóbulo anterior del posterior. Y en la cara inferior podemos ver la fisura posterolateral, que va a dividir el lóbulo flóculo nodular del lóbulo posterior y el lóbulo anterior. Y como les decía, la distribución de la sustancia gris y sustancia blanca es similar a la del cerebro. Fíjense que también encontramos algunos núcleos dentro de la sustancia blanca también. Algunos de los núcleos para que tengan en cuenta, sí, tenemos núcleo del techo, núcleos también pueden tener diferentes nombres, se lo voy mostrando de una forma: el fastigio, núcleo del techo, el globoso dentado y emboliforme de adentro hacia afuera, ¿sí?
que van a ser las zonas donde van a tener sustancia gris el cerebelo. Fíjense en esta imagen, el cerebelo va a recibir fibras aferentes intrínsecas y eferentes. Para tener una idea, el cerebelo dentro de la fosa posterior, fíjense si hablamos un poco de su relación, va a estar dividido del cerebro por, ¿qué les parece? Por esta estructura. La tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Y fíjense con qué se está relacionando hacia adelante el cerebelo. En esta imagen de Con que... el ventrículo. Exacto. ¿Y qué les parece? ¿Qué tipo de estudio es este? Que ya lo chusmeamos en la clase anterior. Es una resonancia magnética en un Resonancia corte magnética, sí. con una... Espera, también para aquí. ¿Qué secuencia les parece? Empecemos a analizar. Tiene una T2 T2. especial. No era una secuencia Flair. Exactamente. Recuerdan eso, ¿no? Recuerden la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca. La secuencia T2, como la sustancia gris, los núcleos van a tener las células donde están principalmente en el cerebro, o en el cerebelo en este caso, van a tener la ubicación más periférica, mientras que la sustancia blanca, que está llena de fibras, tiene poco líquido, va a estar un poco más profunda, como en este caso, y en la secuencia T2 se va a ver un poco más oscuro. ¿Ok? Pero como en la secuencia T2 dijimos, madre, la secuencia potenciada en T2 sin flare, tendría que verse blanco el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Pero como se ve negro, es una secuencia flare. ¿Ok? Se apagó, se sustrajo el líquido, la secuencia del líquido. Por eso se ve oscuro y esa distribución que ustedes me dicen, pero si la sustancia gris está viendo blanca y el líquido negro, entonces sospechen de que sea un flare, que es muy frecuente que se use esa secuencia en cerebro. Eso es lo que yo les decía con respecto a las fibras aferentes, ¿sí? Intrínsecas, que se van a dirigir hacia arriba, hacia abajo, o entre comunicando diferentes zonas del cerebelo, o así como también con la médula. Con respecto a la sustancia blanca que estuvimos charlando recién, es una zona más profunda con respecto a la sustancia gris, y a través de los pedúnculos cerebelosos, cómo se va a ir conformando y relacionando también con la protuberancia, con las diferentes porciones del cerebro, ¿sí? O como les decía, a través del mismo cerebelo, con diferentes regiones y con la médula. Esto es una de las distribuciones del neocerebelo y paliocerebelo, para que tengan una idea, más que nada, seguramente lo podemos identificar, cuesta un poco la imagen, pero hablamos de topografías, ¿no? Cómo los diferentes sectores a través de las fisuras podemos identificarlo. En la tomo también podemos, pero si ustedes me dicen qué puedo elegir y si yo quiero la reso para poder ver, la fosa posterior, tenemos un enemigo en tomografía que son los huesos. Mientras más huesos, más estructuras que conforman no solo ya la región media de la base del cráneo y la posterior, empiezan a generar estas rayitas hipodensas que genera el hueso. ¿Sí? Él le está tratando, le está costando pasar a los rayos que genera el tomógrafo, el tubo, para poder generar la imagen en las partes blandas, en este caso en el cerebelo. Entonces por ahí no es tan buena para ver la tomo en lo que es la fosa posterior. Pero bueno, sí podemos descartar de que haya alguna lesión, una masa o sangre dentro del cerebelo que nos empiece a ubicar, ¿sí? Vemos ambos lóbulos, el lado derecho e izquierdo, como la porción del bulbo, y por delante, vean esta estructura vascular que es la arteria basilar. Si vamos subiendo, seguimos viendo el bulbo y ambos hemisferios cerebelosos, y fíjense ya el tronco no se puede identificar, esto no es una patología, sino que el hueso, la porción más compacta del hueso, está generando artefactos en la imagen, es normal encontrar. Fíjense también ya a medida que vamos subiendo cómo se va el tronco encefálico relacionando con el cuarto ventrículo hacia atrás, ¿sí? Y específicamente de esto es casi la porción de la protuberancia. Fíjense el tamaño del tronco encefálico nos puede ayudar, y como estuvimos viendo hace un ratito, los senos venosos del seno cavernoso en esta región, y esto tiene contraste endovenoso. Fíjense cómo la arteria está pintada. Vemos también su relación con los pedúnculos cerebrales, un poco más por encima, ya subiendo en la porción más alta de lo que es la fosa posterior. Esta imagen la saqué del Radiology Café, recuerden esa página, es muy bonita para poder ver. Vean cómo el cerebelo
la diferencia, como les decía, las folias cerebelosas que son más longitudinales, a diferencia de los surcos, que tienen una profundidad similar, pero tienen una superficie, si estiramos todos esos plegados que generan la folia cerebelosa, tienen una superficie muy amplia a través de eso, ¿no? Con respecto a las relaciones que yo siempre les molesto, quizás empiecen a recordar esas cosas. Si yo me voy a ubicar en cerebelo, ubiquémonos con quién se está relacionando hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, cuáles son los límites que estuvimos charlando recién, nada del otro mundo. Fíjense en esta secuencia T1, cómo está al revés la cosa, ¿no? Fíjense cómo hay un poco más de líquido dentro de lo que es la corteza, porque recuerden que los núcleos, las células con los núcleos, la organela, el citoplasma tiene líquido, y como es una secuencia T1, fíjense el líquido negro, grasa blanca. Y recuerden que las fibras están envueltas por colesterol, están conformadas por la célula de Schwann, ¿no? Que hacen que tenga esta apariencia, ¿no? Así como con una tendencia a ser más intensa, no como la grasa, pero un poco más intensa que la corteza. Lo mismo con el cerebelo. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? No, profe, joya. En este corte, ¿qué les parece? Ah, bueno, acá les puse, qué tonto. Bueno, corte coronal T1. Corte coronal T1, fíjense cómo la relación con cómo podemos ver la región más anterior de lo que es el cerebelo. Fíjense, es un corte bien medial, porque estamos viendo tanto los que son los ventrículos laterales, así como el tronco encefálico, ¿sí? Y un poco una porción de lo que es el cerebelo también lo podemos observar en esta región. Con respecto al territorio vascular del cerebelo, tenemos la arteria de la pica, ¿sí? Que es la rama de la vertebral, que podemos observarla en esta región. Recuerden que es la cerebelosa posterior inferior, y las ramas basilares, que son las que generan la anterior inferior y la cerebelosa superior, ¿sí? Los territorios en esta imagen también de este artículo, que es interesante. Fíjense cómo las ramas de la basilar van a emitir las superiores y las inferiores. Con respecto a los territorios vasculares también podemos identificarlos, pero no podemos delimitarnos exactamente, pero sí podemos hablar de topografía. Tenemos la posterior inferior o de la pica, fíjense cómo la región más posterior de ambos hemisferios están irrigando en esta región, en este corte axial de esta secuencia. ¿Qué les parece? Secuencia T1. T1, ¿sí? Fíjense nuevamente, si se pierden, intenten ubicarse con la corteza, o con la sustancia gris blanca, de diferencia. Perdón. Y un poco más de la arteria cerebral superior, fíjense como parte de la región más superior de lo que es el cerebelo y el dermis, van a estar irrigados por esto. Con respecto al tronco encefálico, voy a ir un poquitito rapidón y con esto, y lo voy a usar como para romper el hielo, y voy a hablar un poco de los orígenes aparentes de los pares craneales. Fíjense, está dividida en 3 porciones, en los pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo. Fíjense nuevamente al revés hablando, relacionándose lo que es la protuberancia y el bulbo con el cerebelo hacia atrás, el cuarto ventrículo, ¿sí? Hacia adelante con la arteria basilar, que va a estar en esta región. Acá no lo identifico, pero por esta región va a ir a la arteria basilar. La misma imagen que estuvimos hablando recién. Fíjense cómo el tronco encefálico en la relación de lo que es el piso más medio, posterior, en conjunto con el cerebelo. Con respecto a los pedúnculos cerebrales, ¿sí? En este dibujito son 2, uno derecho, otro izquierdo, van de arriba hacia abajo, lo pueden leer de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, o hacia el revés, es normal, genera un espacio medial, donde podemos observar el origen aparente del motor ocular común, y en el borde externo lo que es el patético o cuarto par también. En este dibujito más medio, fíjense en la protuberancia, que ya se está empezando a relacionar con la arteria basilar. Un ejemplo, ya acá les digo cuánto mide, cuántas caras, para que lo chusmen tranqui seguramente en casa.
La función principal, tanto de los pedúnculos como la protuberancia o el tronco encefálico, es de comunicación. Fíjense que van a llevar muchas estructuras fibrosas de la sustancia blanca, pero también podemos encontrar algunos núcleos que van a dar el origen real de lo que es el motor ocular común, como en este caso, que es en esta sustancia negra o más oscura, rodeando el acueducto de Silvio, donde van a ser el tercer par. Con respecto a a la conformación externa, fíjense que son como dos estructuras lobuladas, unidas en la región media por el rafe, como lo pueden encontrar. Hacia atrás ya empieza a relacionarse con el cuarto ventrículo, en su relación más que principalmente con esta estructura. Fíjense que lo podemos identificar también en la toma, repetimos esta imagen. Fíjense como ambos pedúnculos cerebrales en un corte bastante bajo, ya casi llegando a la base, cómo podemos identificarlo, y algunas estructuras que también ya vamos a chusmear, que son las cisternas, ¿sí? Estos espacios son normales, están recorridos por líquido cefalorraquídeo y tienen que observarse como en este caso, porque su borramiento puede indicar que hay una inflamación dentro del cerebro o puede tener contenido de sangre también en un politrauma, ¿sí? Esta se llama cisterna cuadrigeminal y cisterna interpeduncular en esta región. Interpeduncular, cuadrigeminal hacia atrás. Fíjense en esta secuencia T1 que habíamos chusmeado, cómo la podemos observar también en esta región y relacionándose un poco por debajo con lo que es con la protuberancia. Esto es lo que yo me adelanté anteriormente a decirles, lo que son las cisternas y los espacios interpeduncular, ¿sí? Los límites hacia atrás son los pedúnculos, y van a ver que están recorridos por la arteria basilar, las cerebrales posteriores y cerebelosas superiores. El tercer par es donde va a estar ocupando también este espacio del cisternal, ¿no? De la cisterna. Y un poco por detrás, la ambieso cuadrigeminal también, que es lo que yo le decía, donde podemos encontrar algunas patologías cuando hay un politrauma del sangrado. Con respecto a la protuberancia, la porción más ancha del tronco, fíjense, repetimos en este dibujito, la función principal son también, como les dije, la comunicación a través del cerebelo con los pedúnculos cerebelosos también, hacia atrás. También va a estar relacionados en adelante con la basilar, como les dije. Fíjense que van a tener ramas del trigémino naciendo de sus caras anterolaterales. Pero antes también recordemos que hay un límite entre lo que es los pedúnculos cerebrales y la protuberancia, que es el surco bulbo protuberancial. Perdón, es el surco protuberancial superior y el bulbo protuberancial está por debajo. En esta corte saquital de esta secuencia T1, fíjense cómo lo podemos identificar. ¿Sí? En esta región, más anterior, va a estar relacionado, como les dije, con la basilar, hacia atrás ya con el cuarto ventrículo propiamente dicho, y por detrás con el cerebelo, y por debajo con el bulbo, y recordemos el límite que es el bulbo protuberancial. Me adelanté a decir todo esto, ¿no? El protuberancial superior y el bulbo protuberancial, como les dije. Lo identificamos también en esta resonancia, secuencia T2, fíjense el líquido bien blanco, cómo está relacionándose hacia atrás con la protuberancia, por debajo con el bulbo. La cara posterior, fíjense que tenemos que sacar parte del cerebelo y tenemos que descubrir lo que es el cuarto ventrículo para observar algunas estructuras de la pared posterior, sí, externa más que nada, como son los colículos superiores e inferiores, y es más posterior, como les dije, con el cuarto ventrículo. Lo podemos identificar también en la resonancia, un poco más la región más posterior de la protuberancia, como podemos ver acá, que va a tener contenido más intenso, que es el líquido cefalorraquídeo, relacionándose con el cuarto ventrículo. Fíjense cómo los ramos de los pedúnculos cerebelosos se van a estar relacionando principalmente con la protuberancia.
en esta secuencia no es un corte tan central, fíjense cómo podemos ver parte de la protuberancia, pero no el bulbo, ¿sí? Está medio cruzado el paciente, pero podemos identificarlo, ¿no? Y con respecto a la tomografía también podemos observarlo. Fíjense en este corte, ya esta porción más prominente del tronco encefálico, podemos ubicarnos con el cuarto ventrículo por detrás, sigue su relación con la arteria basilar por delante, y ya subiendo un poco más en el cerebro, bajando, perdón, vamos a ver el bulbo. Fíjense en esta tomografía, que tiene la particularidad de ser un corte sagital, y ¿qué tiene? Que vemos esto, todas estas estructuras. Ese es el drenaje venoso. Tiene drenaje venoso y arterial, entonces el paciente tiene contraste endovenoso, ¿ok? Fíjense cómo el tronco en la tomo es un poco más difícil de observarlo, a diferencia de la reso, y fíjense también la arteria basilar que está bien pintadita en este caso, bien por delante de lo que es el tronco, la protuberancia. Y en esta imagen, secuencia T2, se llama fiesta, se intenta potenciar el T2 para poder ver generalmente los pares craneales en esta región. Sí, fíjense que está focalizada la imagen en lo que es la fosa posterior y tronco, pero lo podemos identificar. Fíjense en la protuberancia y un poco más por encima, ¿sí? Cómo está terminando la porción más inferior de los pedúnculos cerebrales. Protuberancia con los ramos que estamos viendo del quinto par, saliendo de sus caras anterolaterales, y un poco más inferior ya el bulbo. Y el cuarto ventrículo hacia atrás relacionándose, bien blanco porque es una secuencia T2. Usamos principalmente esta secuencia T2, no la saturamos porque queremos contrastar, o sea, queremos poder ver los pares craneales, ¿no? Esto nos ayuda, porque si hacemos un flare no lo vamos a poder identificar, ¿sí? Porque el nervio en este caso se veía un poco más hipodenso. Entonces utilizamos ese contraste de la secuencia T2 para poder identificarlos. Fíjense a diferencia de la secuencia T1, lo que les decía, si apagamos ese líquido, no podemos identificar alguna estructura. Sí, la podemos ver, pero no tan bonito como en esta secuencia fiesta que se llama. Con respecto al bulbo, ya la porción más inferior del tronco encefálico, recuerden los límites surco-bulbo protuberancial, y por debajo tiene la particularidad de tener dos. Podemos utilizar cualquiera de los dos que me digan, puede estar bien. Uno es el entrecruzamiento de las pirámides y otro es el límite de lo que es el agujero occipital, ¿no? Pueden usar de las dos formas. Con respecto a la conformación externa, fíjense que tiene un surco medial y unos laterales. También van a ver las olivas vulvares a ambos lados. Voy bastante rápido porque es lo que ustedes seguramente están chusmeando en casa. Y en los bordes anteriores, como van a ser el hipogloso mayor y por detrás de los surcos olivares, el glosofaringeo, neumogástrico y espinal. ¿Sí? Este libro es muy bonito, pero es medio antiguo, pero es interesante. Después se los voy a pasar también. Fíjense que también hace la referencia del entrecruzamiento de las pirámides, que es el límite entre el bulbo y la médula. Esta es una cara lateral del bulbo, donde hacía referencia al surco medial también y el olivar. Fíjense también entre el surco bulbo protuberancial, como podemos ver la del origen aparente de algunos pares craneales, como el motor ocular externo. Hacia adelante y hacia los costados tenemos el facial, el de Whistler, que es el séptimo, y el del auditivo, que es el octavo. Con respecto a la cara posterior, también se siguen los que son los surcos mediales hacia atrás, ¿sí? Nada más que tienen algunos cordones que seguramente la médula lo han chusmeado, que casi tiene una particularidad anatómica que ya empieza a transformarse como la conformación de la médula. Con respecto a si le generamos un corte, intentamos ver en esta región, fíjense la conformación interna hacia atrás del cuarto ventrículo, hacia adelante, como les digo, las fibras más motoras en la región anterior. Siempre le hago la misma pregunta en el examen: si tengo una lesión en el tronco encefálico, imagínense el paciente o ya murió o está a punto de morirse, pero didácticamente, si charlamos, si tengo una lesión en la porción más anterior del bulbo, ¿qué hace pone, a ver cómo era que hacía, en esta región, si tenemos una lesión, ¿qué es lo que puede estar afectado? ¿La porción sensitiva o motora del paciente? Ese era el típico. La motora. Exactamente, porque tiene los haz piramidales motores hacia adelante, ¿sí?
Esa es una de las preguntas más frecuentes. Y por eso acá también explica una de las cosas también de por qué el paciente, si tiene una lesión del lado izquierdo, se va a manifestar del lado contralateral, porque ahí es donde se hace principalmente el entrecruzamiento de las fibras, de las pirámides. Y con respecto a la porción más profunda, al revés, ¿sí? La porción la porción más sensitiva, sí, hay la misma pregunta, ¿sí? Si hay una lesión en esa región, imagínense, siempre el paciente va a estar recontra grave, ¿sí? Y el ejemplo que charlábamos recién, el entrecruzamiento. Si no se da el entrecruzamiento arriba, se da abajo. Por eso siempre el paciente va a tener su manifestación contralateral. Y lo mismo de la parte sensitiva, el núcleo de Gol y Bardach, seguramente ya lo han leído, que se da también un entrecruzamiento a través de la cintilla de Rey, un poco más arriba, era lo que chusmeábamos en esta región. Una lesión en esa región puede manifestarse el lado contralateral también. El bulbo y sus relaciones no es muy diferente con respecto al resto del tronco, nada más ubíquense que va a estar ya en la parte más final del tronco encefálico, si me dicen y hacia atrás se relaciona con el cuarto ventrículo. O sea, los voy a mirar y digo, bueno, sí, está bien, sí. ¿Y qué porción más se puede estar relacionando hacia atrás? Si recuerdan de la recirculación que estábamos viendo del líquido cefalorraquídeo en esta región. Con la cisterna y Además también los con forámenes sí, de Lushka y de imagen. Magendie. Exactamente. Esa es la relación. Están bastante ubicados. Muy bien. Y con el clivo, fíjense por delante que es con la porción ósea y hacia atrás, como dijo el compañero, con parte del cuarto ventrículo y los agujeros de Lushka y Magendie. En la resonancia también vemos que hay cisternas donde normalmente recircula el líquido cefalorraquídeo que tiene que observarse como en este espacio. En esta secuencia T1, fíjense que el líquido bien negro, hacia adelante tenemos la cisterna prevulvar, que lo pueden llamar, que también podemos encontrar algunas, es donde nosotros vamos a buscar cuando hay un politrauma sangrado o alguna lesión en esta región, puede ser muy peligrosa para el paciente. Y esta imagen que es del néter, fíjense más que nada la relación y el origen aparente de los pares craneales, que ahora vamos a ir chusmeando rápidamente. Lo vamos a correr acá. Fíjense en esta secuencia T2 de esta resonancia, cómo podemos ver el origen aparente y real de ambos nervios olfatorios, ¿sí? Cómo se van a dirigir hacia adelante en su relación para emitir a través del bulbo olfatorio los ramilletes que van a atravesar qué porción ósea. A ver si recuerdan mientras me tomo un mate. La lámina cribosa. La lámina cribosa, exactamente. Una lesión en esa región, ya sea traumática, puede afectar estas regiones, o como el COVID también tuvo ganas de afectar esa región. ¿Alguno tuvo desgraciadamente COVID y perdió el olfato o no? ¿Y ustedes? ¿No? Mejor. Yo lo perdí, pero lo recuperé a las 2 semanas. Es Sí, como, no lo perdí totalmente. Hay gente que sí lo perdió sí, totalmente. exactamente, sí. En fin, bueno, esta es, fíjense, la relación también con lo que es el piso anterior. Por eso yo siempre les doy el ejemplo de una región traumática, en una zona traumática en esta región puede afectar también estas porciones nerviosas del bulbo olfatorio. Fíjense en este corte más coronal, cómo podemos identificarlo en su relación con la base del cráneo, la porción más anterior de los tractos olfatorios. Fíjense que cuesta verlo, no tanto como lo vemos en el néter, fabuloso así su recorrido. Yo lo trato de orientar más que nada en cómo lo podemos encontrar con imagen, ¿sí? En la porción más anterior, cómo están los ramilletes entrando en la lámina cribosa. Y si ustedes quisieran observar la lámina cribosa, ¿qué preferirían observar? ¿En una reso o en un tomo? En una tomografía Exacto, computarizada con ventana ósea. exactamente, es donde mejor lo podríamos ver. Pero bueno, en la reso podemos ver las estructuras nerviosas como podemos ver también en
en este par craneal, el segundo par ocular, fíjense cómo las porciones dentro va a tener una porción ósea, ¿sí? Antes del quiasma óptico, sí que va a estar más relacionado, recuerden con qué estructuras que vimos recién, que acá se ve oscura, la relación del quiasma. La arteria cerebral, ¿eh? Exacto, la cerebral, conformando también el polígono de Willis, fíjense la relación que va a tener el quiasma con esa estructura vascular. Recuerden, como les dije, tiene una porción ósea donde se va a dirigir dentro de la base del cráneo para luego salir a través del agujero óptico y dirigirse al globo ocular. Y recuerden de los orígenes reales que tiene en la región occipital, en el área visual. Fíjense cómo hay porciones de entrecruzamiento en el quiasma óptico donde van a tener una zona medial donde va a entrecruzarse en el quiasma para terminar en la zona contralateral, ¿sí? Y a diferencia de una región más temporal o lateral, donde va a terminar en la zona homolateral. Por eso la clínica, después cuando hagan semiología más adelante, y hagan la prueba de la visión en el paciente, qué áreas afectadas puede tener, por qué va a tener ambos lados afectados, a ver, qué sé yo, la región interna de este lado y la región externa del lado contralateral, ¿sí? Entonces sospechemos de que hay una lesión en el occipital, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Lo logran entender? La región medial, por el Sí. entrecruzamiento que se da. Ok, pues si tengo una lesión acá, al revés, puede ser al revés la pregunta. Si tengo una lesión en la occipital, en el área visual del lado izquierdo, ¿qué regiones puede estar afectada del ojo que no vea el paciente? ¿Sí? Intenten razonar. Puede estar afectada la rama lateral o temporal y la medial del lado del ojo contralateral. ¿Sí? Es medio tramposa, pero si le prestan un poco de atención van a ver que no es tan difícil. Con respecto al tercer par, dijimos, ¿sí?, que su relación principal, el origen real, se da en la zona de sustancia gris que hay en el acueducto de Silvio. Fíjense en el origen aparente interpeducular que está saliendo para dirigirse hacia adelante. Y en esta secuencia que es fiesta, como le digo, es como que estamos potenciando el T2 para poder contrastar esta imagen y ver cómo salen, ¿sí? El recorrido ya dentro de la porción ósea se va a hacer, o la porción más profunda se hace difícil de identificarlo por imagen, pero tenemos que ubicarlo en una topografía aparente también, ¿sí? Porque no decimos, se mete acá, es complicado verlo en imágenes. Va mucho de la mano con la parte clínica, como vimos al paciente, ¿se acuerdan que tenía la lesión? Fíjense cómo está recorriendo también parte de lo que es el seno carotidio, para dirigirse hacia adelante, como lo podemos identificar en ambos cortes, corte axial y corte coronal en coronal fiesta, conformando también en lo que es el seno cavernoso. Por eso una lesión en el seno cavernoso, como habíamos visto en el paciente anterior, puede afectar o comprimir este nervio y dar la clínica. Ya en el quinto par, un poco más por fuera, van a ver en la cara anterolateral de la protuberancia cómo está naciendo esta porción del nervio, ¿sí? Podemos tener esta imagen, les hago siempre el ejemplo de la pregunta de examen. Tenemos un corte axial de resonancia, secuencia T2, no es necesario que digan fiesta, con que digan secuencia T2 está bien. ¿Y qué porción estamos viendo acá? ¿Qué les parece? El nacimiento del quinto par, ¿sí? El origen aparente, ¿ok? Fíjense, si se pierden, ubíquense anatómicamente. Veo el cerebelo, veo esto que tiene líquido del cuarto ventrículo. Esto que es bastante grande, o sea, más voluminoso del tronco, es la protuberancia, hacia adelante relacionándose con la basilar. Y ahí ya voy descartando, bueno, es la protuberancia. Y de la protuberancia, la cara anterolateral, sabemos que nacen estos pares craneales. Entonces, el quinto par, ¿sí? Es la forma de ubicarse o intentar ubicarse. Fíjense como ya dentro de lo que es el Kabun de Meckel, que pueden también encontrar, que es la dirección que tiene este par, lo podemos identificar también en este tipo de contrastado de este estudio, que es la potenciación de la secuencia T2. Si me dicen el atomo, es re difícil poder observarlo, pero sé que si hay alguna patología en esta región, como estábamos viendo
en el paciente también está afectado porque también está conformando el seno cavernoso, una porción del mismo. Fíjense también en esta imagen, como podemos ver en esta secuencia T12, son varias. ¿Sí? Podemos ver el nacimiento del sexto par, que es tan finito, fíjense, está cerca de lo que es el bulbo protuberancial, el surco. Fíjense cómo está naciendo en su región aparente, dirigiéndose hacia afuera, un poco por fuera y hacia adelante. También podemos identificarlo en una porción más profunda, ya dirigiéndose hacia adelante, y cómo junto con el líquido cefalorraquídeo podemos identificarlo. Con respecto al vestibular, fíjense cómo también se dirigen hacia adelante y más por fuera, porque tienen que dirigirse a qué estructura, ¿qué les parece? Es el octavo par. ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Más allá de que hacia afuera. ¿Qué zonas tiene que ir? ¿A la fisura orbital anterior? ¿Al ojo? Cuidado con eso. Estamos en el octavo par. Al conducto auditivo interno. Exacto. Fíjense cómo, nuevamente les repito, en esta secuencia T2, acá podemos ver ambos conductos auditivos internos. Y también un poco, si alcanzaron a estudiar oído, los conductos semicirculares, ¿sí? Fíjense cómo acá lo podemos identificar. Con la reza se ven muy bonitos. ¿Acompañado de qué nervio? A ver si vieron algo. El facial. El facial. Exactamente, ¿sí? El facial. Acá venía, ¿sí? Fíjense cómo lo identificamos el facial. Nervio coclear y vestibular. Su división y el facial que los va a acompañar, pero después va a seguir por su conducto propio. Es muy importante recordar el origen, ¿no? de ambos nervios que comparten un cierto recorrido, porque una lesión en esta región, que es muy frecuente también, para que conozcan nomás, se llama ionoma o neurinoma del acústico, principalmente, es un tumor frecuente que se da en este nervio, en esta región, y genera un efecto de masa que va a apretar a ambos nervios, no solo al vestíbulo coclear, que el paciente no va a escuchar de ese lado, sino también va a tener síntomas del lado, de ese lado homolateral en la porción más de la cara, ¿no? La porción motora va a tener algunos signos que ya después van a ir chusmeando en la parte semiológica. Ustedes semiología no ven todavía. ¿Cuándo ven? ¿Todavía no lo ven? ¿La parte de semiología? En el ciclo clínico. Todavía en este año no lo tienen el próximo. La tenemos recién en cuarto. Qué raro, che. Qué lástima que tan tarde. Nosotros, bueno, yo que soy de la UNR de Rosario, lo teníamos temprano. Y está bueno, porque con la parte anatómica, eso, viste, yo como lo jodo ahora. Ahí entendés cómo la anatomía, claro, porque el paciente no escucha ese lado. Son cosas muy interesantes que aprovecho a decirles, como siempre los invito acá, si no pueden venir acá, caigan en las guardias, vayan a chusmear, vayan a ver cuando tengan tiempo la parte clínica, vayan a rotar, son bienvenidos en los hospitales, ¿no? Y si los echan, vayan a otro. Así van cerrando estas cosas que está muy bueno. Un poco más profundo y fíjense, más abajo, perdón, vean cómo ya empezamos a ver la porción más inferior de la protuberancia y ya bulbo, fíjense la oliva vulvar, como lo podemos identificar, con el surco anterior y posterior, ¿sí? Posolivar o anterior y posterior, y vean los nacimientos aparentes del glosofaringio, ¿sí? Por el retroolivar, como así también podemos verlo de este lado, ¿sí? Es muy finito, es muy difícil observarlo por imágenes, por eso más que nada hay que ubicarse en la topografía. Y un poco más por debajo el nervio vago, también del surco posolivar, fíjense cómo lo podemos identificar en esta secuencia fiesta o secuencia T2. Fíjense cómo van haciendo de ambos lados, también en este corte coronal que lo podemos identificar en la región más inferior del tronco. Y el 12º par más profundo, fíjense lo finito que hay que intentar ubicarlo. Por ahí, si se hace difícil, ubiquémonos
a través del bulbo, ¿no? Si estamos en la región más inferior, vamos a encontrar algunos de estos nervios que estuvimos observando. Seguramente, si les toca conmigo, los voy a acompañar con una parte clínica, a ver que hay una región donde el paciente tiene adormecido, no puede mover un lado de la lengua. ¿Qué par craneal te parece? Al revés, ¿no? ¿Sí? Para poder después llegar a esto, porque si yo les pongo esta imagen se hace medio complicado por identificar un par craneal por imágenes. Seguramente lo hagamos así, al revés, ¿no? Porque es difícil. Y con esto ya casi estamos terminando. Fíjense, les dejo... a ver si puedo entrar. Bueno, sí, que es una de las páginas donde yo intento buscar para que ustedes puedan ver. Entren en esta página que siempre les recomiendo, Radio Paedia. Fíjense que ustedes tienen la posibilidad de mover y ver en forma dinámica en este estudio de secuencia T1 de resonancia. Fíjense cómo los pares craneales podemos identificarlo y tienen las referencias re bonitas. Aprovechen a entrar y lo van chusmeando. ¿Lo pueden ver ustedes? ¿La imagen? Sí, profe, se ve clarito. ¿Cómo? ¿De Radio Paedia lo pueden ver o no? Sí, se ve. Ah, bárbaro, bien. Esa es la página, aprovechen a entrar a esa que está muy buena. Y quería mostrarles, antes de que terminemos, algunos casitos que hemos visto. Ah, creo que ya se los mostré al señor. ¿Sí? Fíjense en la reso cómo podemos identificar, ¿no? La lesión y cómo en la clínica del paciente, como estuvimos chusmeando. Fíjense en el seno cavernoso al lado derecho, donde se veía la lesión, y después que nosotros le hicimos el contraste endovenoso. Fíjense cómo están pintados los vasos, y cómo también están el resto de las porciones vasculares. Ahí lo voy a frenar, así lo chusmeamos. Fíjense, la porción vascular que estuvimos chusmeando recién, la basilar, ¿sí? La cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, la basilar. Fíjense la relación con la protuberancia. Y si bajamos un poquito, vean las vertebrales como hacia arriba se van a unir y van a conformar la basilar, que también se puede identificar esta en tomo, más que nada la vascular. Pero bueno, este señor tenía esta lesión ahí, que estuvimos chusmeando hoy, y con toda la clínica de la compresión del tercer par, y a su vez que tenía un poco de afectación vascular, porque fíjense que costó pintar la carótida interna de esa región, ya estaba esa lesión generando un efecto de masa. Y bueno, eso es todo, chicos. Por ahora sé que fui bastante rápido, pero desgraciadamente varios temas entrar en un ratito cuesta un poquito. Vayan contándome si Profe, tienen alguna. Dime. la semana que viene tenemos presencial. Sí, vamos a arrancar los martes, van a estar con Maya. Y bueno, es lo más bonito de volver a la parte presencial, porque podemos ir charlando. Seguro ustedes, si quieren grabar alguna clase, también lo han hecho. Y es un poco más divertido. Para mí me gusta más presencial. ¿Pero solo van a hacer clases presenciales o también van a estar estas? Vamos a ir el cálculo variando, ¿sí? Va a depender de que encontremos salón, porque hay que volver a arrancar, a pedir los salones de vuelta. Pero creo que va a quedar presencial y lo vamos a ir mechando con algo virtual también. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo vienen con la estudiación, diría mi sobrinito? Y ahí va, profe. Vienen Ahí va. ¿Cómo vienen con las imágenes? Yo les voy preguntando por si hay que armar algo algún día más, si les queda corto, que no les alcanza, pero necesito a ver, si yo me voy a esforzar para sumarles un día más de consulta, necesito que ustedes pulan bastante, estudien, así el día que vamos de consulta, che, profe, no entendí la imagen, ¿cómo hago para reconocer el T1, T2? Más fijo, cosa que yo no tenga que